Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a meternos con una figura que a todos nos suena, ¿no? San Blas, el 3 de febrero, su festividad, y enseguida pensamos en la garganta, en la bendición. Pero el material que tenemos delante nos propone ir mucho más allá. Sí, es un texto que lo que hace es desmontar un poco la figura casi folclórica para encontrar al hombre y sobre todo para encontrar un símbolo potentísimo sobre la comunicación. Justo. La idea es entender por qué este santo está tan ligado a la voz y qué nos dice su historia sobre el poder de la palabra, del silencio y de la fidelidad cuando las cosas se ponen feas. Es casi una paradoja, ¿no? El protector de algo físico, la garganta, se convierte en un modelo sobre la verdad. Vale, vamos a desgranar esto. El texto arranca de una forma que me ha parecido muy inteligente. No nos presenta al santo, nos presenta al hombre. Antes de ser obispo, Blas era médico en Sebaste, en Armenia. Y esto podría ser un dato sin más, pero el análisis dice que es la clave de todo. ¿Qué te pareció esa conexión entre su conocimiento del cuerpo y su labor como pastor? A mí me pareció el pilar de toda la interpretación. No es un dato anecdótico, es la base de su humanidad. Ser médico en esa época era conocer el sufrimiento de una forma muy física, muy directa. El texto dice algo así como que sabía tocar el cuerpo humano con respeto y ciencia. Pero lo fascinante es lo que aprende de ahí. Se da cuenta de que hay dolores que sus remedios pues no curan. Dolores que solo se alivian con la presencia, con estar ahí. O sea que su propia práctica médica le enseñó los límites de la medicina. Exactamente. Le enseñó que una persona no es solo un cuerpo que funciona mal, hay algo más. Y él aprendió a curar también con la escucha, con la cercanía. Claro. Por eso cuando el texto explica que lo eligen obispo, no es el final de una carrera, ¿sabes? De hecho, el contexto histórico era terrible. Estamos bajo el emperador Licinio. Ser cristiano era una sentencia de muerte en potencia. No era una etiqueta social, ¿no? Era una decisión de un riesgo altísimo. Y en ese ambiente es la propia gente la que lo elige. No viene de arriba. Es un reconocimiento desde la base. Por aclamación popular, dice la fuente. Y eso es muy significativo. La gente no vio en él a un administrador ni a un teólogo lejano. Vieron a un pastor. A alguien que ya sabía cuidar de ellos en lo físico y que, por tanto... Será creíble para cuidar de ellos en lo espiritual. Eso es. Vieron a alguien que no les iba a abandonar. Y esa idea de fidelidad nos lleva directos al episodio de la cueva. Hablemos de esa cueva, porque es un momento crucial. La persecución se pone peor y él se esconde. Y lo primero que piensas es, vale, huye por miedo. Claro. Pero el texto insiste muchísimo en que no es una huida. La palabra que usa es permanecer fiel. Es que el matiz lo es todo. No abandona su rebaño. Es una maniobra, casi estratégica, para poder seguir guiándolo desde la clandestinidad. Es el líder que se protege no para salvarse a sí mismo, sino para salvar la misión. Justo. Y es ahí, en ese aislamiento, en la cueva del monte Argeus, donde pasa algo que parece de leyenda. El detalle de los animales. Sí, esa parte es increíble. La tradición cuenta que los animales salvajes, heridos, iban a buscarle y se acercaban mansamente para que los curase. Es una imagen muy potente. Y lo bueno es cómo lo interpreta el texto. Lo aleja totalmente de la magia. No es un Dr. Dolittle de la época. Para nada. Lo interpreta como un símbolo de su carácter. Los animales actúan por instinto puro. Detectan el peligro, la agresión. Que se acercaran a él significa que en Blas no había ni rastro de violencia, ni de miedo. Era un remanso de paz en mitad del caos. Es un retrato de su esencia, antes del gran milagro por el que todos lo conocemos. Exacto. Es la prueba de su naturaleza sanadora y pacífica. Y ese carácter es el que prepara el escenario para lo que vendrá después. Claro, ya sabemos quién es él en su núcleo. Y con ese núcleo se enfrenta al momento más dramático. Ya lo han descubierto, lo han apresado y lo llevan encadenado a la ciudad para ser juzgado y, ejecutado. Y es en ese trayecto, camino de su propia muerte, donde ocurre el milagro. Y la narración en el texto es muy potente, muy cinematográfica. Describe a la multitud, la tensión, el miedo. Y de repente, una mujer se abre paso a la fuerza, desesperada. Lleva a su hijo en brazos, un niño que se está asfixiando. Una espina de pescado. Una espina clavada en la garganta. El niño literalmente se está muriendo. La vida se le escapa. Y Blas,
que es un prisionero que va a morir, se detiene. Se detiene. Impone sus manos, que seguramente estarían encadenadas, y ora. Y el niño se salva. Expulsa la espina, vuelve a respirar. Es un instante de vida pura en medio de un corredor de la muerte. Uf, Y aquí es donde el análisis del texto va más allá. No lo trata como una simple curación, lo llama una revelación, ¿revelación? ¿En qué sentido? en el sentido de que es una manifestación de algo mucho más grande. El texto lo explica diciendo que es una prueba de que la gracia o Dios actúa justo cuando todo parece quedarse sin aire. Ah, claro. No es solo la garganta del niño la que está bloqueada, es la esperanza de toda la comunidad cristiana la que está asfixiada. Es una metáfora. Es un signo de que incluso en la oscuridad más absoluta, la vida se abre paso. Es un triunfo sobre la asfixia, la literal y la metafórica. Y de ese momento tan concreto, tan dramático, nace una tradición de casi 1700 años. La bendición de las gargantas con las velas cruzadas. Exacto, un gesto que millones de personas repiten quizás sin conocer esta historia. Pero una vez más, la fuente nos pide ir un paso más allá. Advierte del riesgo de convertirlo en un simple rito mágico. Como si fuera un amuleto contra el dolor de garganta. Eso es. Lo define como una súplica humilde. Y la clave de todo está en la oración que acompaña ese gesto. Creo que vale la pena citarla porque resume toda la filosofía del texto. Por supuesto, adelante. La oración tradicional pide que nos libre de los males de garganta, pero el texto se centra en una interpretación más profunda, que resume así: Señor, guarda nuestra voz para la verdad y nuestro silencio para el amor. Nuestra voz para la verdad y nuestro silencio para el amor. El giro es espectacular. Totalmente. El foco se desplaza de la salud física a la integridad moral. Ya no se trata de no toser, se trata de la responsabilidad sobre lo que decimos y, muy importante, sobre lo que callamos. Esa dualidad, voz y silencio, nos lleva directos a la prueba final de su vida, porque el milagro no lo salva a él. Con peines de hierro, los que se usaban para cardar la lana. Es una imagen brutal. Y después de eso, decapitado. Y aquí el texto plantea una idea que, de primeras choca, sostiene que su santidad, su verdadero valor, no se decide en el milagro, sino en su fidelidad durante este tormento final. Es la tesis central. El milagro fue un regalo para los demás, una señal de esperanza, pero su prueba personal, su cumbre, fue el martirio, porque ahí es donde se jugó la coherencia de toda su vida. Podría haberse salvado. Claro, el texto lo dice muy directamente. Le bastaba una sola palabra mal dicha, renegar de su fe, o incluso un silencio cobarde cuando el juez le interrogaba. Tenía una salida fácil. Esto nos plantea una pregunta muy importante sobre el valor de nuestras propias palabras. Su elección fue no traicionar la voz que sentía que se le había confiado. Exacto. Su martirio, visto así, no es solo morir por unas creencias, es el acto supremo de integridad. Es la fusión perfecta entre su palabra, su silencio y sus convicciones. Me encanta una frase del texto que lo resume de forma muy contundente. ¿Cuál? Su voz no estuvo en venta. Uf, qué potente. Prefirió que le cortaran el cuello a que sus palabras perdieran su verdad. En un mundo donde las palabras a menudo se devalúan, se usan para conseguir cosas, para evitar problemas, esta postura es radical. Y es aquí donde el material da un salto y nos trae la historia al presente. Deja la biografía y nos interpela. Nos hacen preguntas muy directas. Sí, es la parte más práctica. Usa a Blas como un espejo y nos pregunta. Y las preguntas son muy claras. La primera: ¿en qué momentos has callado por miedo? Miedo a las consecuencias, a lo que dirán, a perder algo. El silencio cobarde. La segunda va en dirección contraria. ¿Dónde has hablado sin amor, hiriendo a otros? Cuando has usado la palabra como un arma. Exacto. Para humillar, para ridiculizar. Y finalmente, la más valiente de todas: ¿qué verdades necesitan ser dichas por ti ahora mismo, aunque te tiemble la voz? Son preguntas que desarman, porque te obligan a hacer un examen de conciencia sobre tu comunicación diaria. Totalmente. Y la conclusión que ofrece el texto no es que haya que hablar siempre, tener una opinión de todo, como parecen exigir las redes sociales. No, no para nada. La conclusión es mucho más sutil. Dice que la verdadera integridad es decir solo lo que nace de la verdad y del amor. Y eso implica un trabajo de discernimiento previo enorme, y le da un valor inmenso también al silencio. Al silencio para el amor de la oración. Justo.
A veces, la decisión más valiente, más amorosa y más veraz no es hablar, sino callar. Saber callar cuando tus palabras solo van a añadir leña al fuego, o cuando el silencio es la única forma de acompañar de verdad a alguien. Hay un último detalle en el material que me pareció una conexión preciosa. Habla de la etimología del nombre, Blas. Ah, ¿sí? Viene del latín blasius y, al parecer, estaba asociado a la idea de balbucear, de tartamudear. A un habla que todavía no está bien formada. El texto lo describe como un hombre humilde, humano, frágil. Es que esa conexión es perfecta. Cierra el círculo. La figura que se convierte en el patrón de la voz clara y valiente. Tiene un nombre que evoca la fragilidad, la duda. Sí, El texto lo interpreta como una llamada a la humildad. Aceptar a San Blas como modelo es aceptar que nuestra propia voz es frágil. No es un instrumento perfecto. Tiembla, duda, a veces hiere sin querer. Por eso mismo necesita ser cuidada. en definitiva, hemos hecho un recorrido que nos ha llevado de la figura casi de remedio casero de San Blas a un símbolo increíblemente profundo sobre el valor, la integridad y el uso consciente de la voz. Sí, hemos visto al médico que entendía el sufrimiento, al pastor fiel, al mártir cuya palabra no tuvo precio. Y todo ello queda, como bien apunta la fuente, encapsulado en esa oración que se reza durante la bendición, Mientras las velas tocan la garganta. esa que pide. Que lo que decimos no nos separe de Dios ni nos separe del hermano. Es un recordatorio brutal de que cada palabra que emitimos tiene el poder de unir o de dividir. No hay palabras neutras. El texto termina con una especie de memorándum final escrito en latín y en español. Voxem tuam Deus custodit. No temas cuando tu voz tiemble. No vendas la verdad por seguridad. El énfasis final parece estar en el coraje de hablar, en atreverse. Sí, Pero si, como hemos analizado, el propio texto afirma con la misma fuerza la importancia de callar cuando el silencio sana más que el discurso, nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo como el nuestro, saturado de ruido que nos exige opiniones constantes sobre todo, ¿cómo es un silencio valiente y sanador? Cuando callar no es cobardía, sino en realidad el acto de comunicación más fuerza de todos.